Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Mendoza Forero y este es mi proyecto de aula, en donde básicamente aislamos bacterias a partir de los uniformes del grupo A2 de bacteriología 2, en donde en mi caso mi bacteria gram positiva fue aislada a partir del uniforme de mi compañera Camila Gómez Merchán. Y para el caso de mi bacteria gram negativa, tuve que pedirle una de las bacterias aisladas a la compañera María Camila Aram, que las aisló a partir del uniforme de su compañera de laboratorio, Zulima Carreño. Para esto se utilizaron todos los elementos de protección personal como gorro, guantes, tapabocas y la bata para hacerlo en un entorno lo más aislado posible y que solo las bacterias sean tomadas del uniforme netamente. Entonces, la metodología fue tomar un hisopo estéril y sumergirlo en solución salina y hacer un sembrado de forma masiva después de pasarlo por el uniforme de los compañeros de laboratorio, por ejemplo en la camisa, en los pantalones, en los bolsillos y demás. Después de esto, la siembra masiva se realizó en un agar Maconkey y en un agar sangre, los cuales fueron incubados durante 24 horas a 37 grados centígrados, y una vez hecho este crecimiento, en la otra clase se tomaron específicamente una de las colonias que crecieron en estos agares. Para mi caso, en el agar Maconkey no hubo ningún tipo de crecimiento y en el agar sangre tomé una colonia que se me hizo bastante interesante. Para la determinación fenotípica básicamente se hicieron diversas pruebas bioquímicas en las cuales se fueron poco a poco guiando hacia el resultado del género y especie de las bacterias aisladas. Para el caso del agar sangre se observaban colonias puntiformes convexas con bordes definidos, las cuales una vez se les realizó la tinción de Gram evidenciaron cocos Gram positivos, que como primera prueba fenotípica se realizó la prueba de la catalasa. En la prueba de la catalasa estos evidenciaron un resultado positivo en donde se observaron diversas burbujas en la placa y asimismo se realizó la prueba de la coagulasa cuyo resultado fue negativo. Es decir, nos decantamos hacia el género Staphylococcus no coagulasa positivo o coagulasa negativo, en donde después de eso generamos una prueba de malitol salino. Sin embargo, esta no tiene mayor resultado o relevancia dentro de la identificación fenotípica, por lo que este resultado quedó inconcluso, siendo este muy limitado, y además de esto se generaron o se debieron generar más pruebas como la resistencia a la novobiosina para saber si es un Staphylococcus epidermidis o Saprophyticus en el caso de las bacterias enseñadas en la clase. Para el segundo caso, en el agar Maconkey se observaron colonias pequeñas convexas con bordes regulares. Asimismo, las colonias eran incoloras. En primer lugar, para la prueba fenotípica se realizó una prueba de oxiasa cuyo resultado fue positivo, haciendo que descartara todas las enterobacterias. Por otro lado, al sembrar estas por agotamiento en un agar ectoen, se evidenciaron colonias incoloras o verde azuladas sin producción de H2S, haciendo que se descarten las bacterias pseudohumanas y Achromobacter. El resultado del rojo metilo fue positivo, algo concluyente para el género y especie de la bacteria identificada. Asimismo, la prueba de ureasa, a pesar de no ser tan concordante, pero al ser una ureasa débil, según algunos artículos, puede llegar a ser, o algunas cepas de esta bacteria pueden llegar a generarla. Y asimismo, la prueba de TSI dio un resultado de K sobre A, sin producción de gas, que también en el artículo o en diferentes revisiones bibliográficas dicen que pueden algunas bacterias de este género y especie dar este resultado por la fermentación únicamente de glucosa. Y se trata de alcalígenes fecales, que básicamente esta es una bacteria ambiental. Para la determinación fenotípica se va a realizar o se ha planteado realizar una PCR en tiempo real con un enfoque cualitativo, haciendo referencia a lo visto en el curso. Nuestra bacteria gram positiva, un Staphylococcus sin identificar especie, básicamente nuestras pruebas genotípicas están un poco limitadas, ya que deberíamos saber específicamente la especie para poder hacer una identificación genotípica de manera acertada, por lo que se pueden generar o se pueden buscar genes como el TUF o el SCC-MEN, que básicamente es resistencia a metilicina. Todo lo contrario para el caso de nuestra bacteria gram negativa, la cual, como se identificó el género y especie, alcalígenes fecalis, básicamente se tomaron dos genes importantes. El primer gen, el gen 16S ribosomal del ARN ribosomal, que básicamente, según artículos, tiene un criterio de identificación del 98.5% en una sensibilidad o en una muy baja concentración de 23 células por gramo o por mililitro. Básicamente, este gen lo que va a hacer es la identificación del género netamente, ya que se han visto algunas limitaciones para la identificación o la diferenciación de grupos taxonómicos cercanos.
por lo que se daría o se generaría el otro gen, como es el RPO-B. Básicamente este gen tiene un criterio de identificación del 99,5%, haciendo que sea muy específico para nuestra bacteria. Lo que va a hacer o lo que se va a implementar va a ser una PCR de tiempo real, unos marcadores TaqMan para poder identificar los dos genes al mismo tiempo con una alta especificidad y una alta sensibilidad. Para el caso de la proteómica, básicamente se plantea un estudio por medio de MALDI-TOF-MS, en donde para los dos gérmenes se utilicen proteínas específicas de cada una. Para el caso de nuestra bacteria gram positiva, al no saber la especie no tenemos en cuenta o no sabemos muy bien qué proteínas rastrear, por lo que básicamente nuestra identificación proteómica está completamente limitada. Aún así se podrían buscar algunas proteínas chaperonas que tengan que ver para la identificación únicamente de nuestro género Staphylococcus. Todo lo contrario ocurre para nuestra bacteria gram negativa, alcalígenes fecales, que básicamente las proteínas a buscar van a ser la proteína RPOB, que básicamente es la subunidad beta del ARN polimerasa, siendo esta sumamente específica para la identificación discriminatoria de nuestra bacteria y asimismo con un peso de 134 kilodaltons. También tenemos la proteína GROEL, que básicamente es una chaperona que es altamente sensible o fácilmente detectable por medio del MALDI-TOF-MS, haciendo que aumente la sensibilidad de la prueba. Por lo tanto, la identificación de estas dos proteínas va a ser nuestro checklist perfecto para poder identificar a alcalígenes fecales, en donde los picos, su primer pico o el pico más alto va a ser el de 134 kilodaltons por parte de nuestra primera proteína, y el segundo pico va a ser nuestro pico mucho más bajo, que es el más sensible, que es de nuestra proteína chaperona. Para nuestra tabla de concordancia que debe estar apareciendo en pantalla, básicamente tenemos las tres aproximaciones: fenómica, genómica y proteómica. En primer lugar, para nuestra bacteria gram positiva tenemos diversas limitaciones. En el caso de fenotípico tenemos las pruebas de mannitol, de coagulasa y de catalasa. Nuestra prueba de catalasa descarta automáticamente el género Streptococcus, ya que su resultado fue positivo. Para la prueba de coagulasa, que es el paso siguiente, va a ser también negativa, descartando la especie Staphylococcus aureus para estos casos, en donde vamos a tener limitaciones para seguir con la identificación, ya que no tenemos más pruebas necesarias fenotípicas para poder llegar a un germen o a una especie específica. Por otro lado, las pruebas genómicas y proteómicas tienen más limitaciones aún, porque al no saber la identificación fenotípica, no sabemos qué genes específicos buscar o qué proteínas productoras de las bacterias buscar, haciendo que podamos buscar diversas para intentar llegar a nuestra aproximación. Por otro lado, tenemos nuestro perfil de la bacteria gram negativa, que tiene perfiles fenómicos, genómicos y proteómicos bastante específicos. Nuestro perfil fenómico tenemos como oxidasa positiva, tenemos citrato positivo, tenemos rojo metilo o prueba de RM también positiva, tenemos fermentación de azúcares negativa, TSI K sobre A, pero esto solamente para la fermentación de glucosa, evidenciado en diferentes referencias bibliográficas como que es posible. Asimismo tenemos una prueba de urea bastante débil, que también es posible según referencias bibliográficas. Todas estas pruebas en conjunto nos hacen llegar a la especie alcalígenes fecales, que básicamente este es un patógeno oportunista o de nivel de bioseguridad nivel 1, porque se lo podemos encontrar en el ambiente. Personas que están en peligro son personas inmunocomprometidas, las cuales se encuentran en hospitales y se relaciona únicamente a infecciones nosocomiales. Para el perfil genómico tenemos dos genes muy específicos, el RPO-B en 16S ribosomal, los cuales van a hacer en conjunto una concordancia para poder hacer la identificación específica de nuestra bacteria, con un criterio de evaluación de un 99,5% en general. Por otro lado, en nuestro perfil proteómico tenemos dos proteínas específicas, siendo estas para la identificación de la especie, y según fuentes bibliográficas tienen más del 98% de criterio de evaluación para encontrarlas por medio de MALDI-TOF-MS. Para nuestro árbol específico de nuestra bacteria gram positiva únicamente vamos a tener en cuenta la prueba de catalasa y la prueba de coagulasa, siendo estas las únicas pruebas realizadas para esta. Por otro lado tenemos el árbol fenotípico básicamente de nuestra bacteria gram negativa, alcalígenes fecales. En primer lugar, como aparece en pantalla, tenemos la prueba de la oxidasa, la cual básicamente va a descartar todas las enterobacterias, siguiendo con la prueba de TSI. Tienen una TSI K sobre K o una K sobre A bastante débil, descrita en los libros, que por consiguiente nos va a llevar a la siguiente prueba, que es la ureasa negativa o ureasa débil, haciendo que se descarten
otros tipos de bacterias como lo son las pseudomonas o Acrobacter. Asimismo, vamos a tener una prueba de citrato positiva, las cuales van a llevar a las otras pruebas, siendo las pruebas de FEA negativa, H2S negativo e indol negativo. Si estos criterios se cumplen, vamos a llegar a la especie específica de alcalígenes fecales. Bueno, ahora vamos con las preguntas y los bloopers. Básicamente, la prueba que yo potenciaría sería la prueba de genómica, que nos tiene mucha especificidad y mucha sensibilidad para la identificación de las bacterias en general, sea la gram positiva o sea la gram negativa. Específicamente, en mi caso, en donde llega la identificación de la gram negativa, lo que hace es potenciar en tiempo costo-beneficio, haciendo que sea mucho más rápido el diagnóstico o la identificación de. Asimismo, la que le reduciría sería las pruebas fenotípicas o las pruebas proteómicas, que a pesar de que tengan un patrón específico para nuestra bacteria, horas que se le deben dedicar a la realización del diagnóstico. Por otro lado, cosas que me pasaron, por ejemplo, fue que la tinción de gram para el caso de mi bacteria gram negativa nunca me salía, o se veía muy borrosa, muy fea la placa, haciendo que la tuve que repetir e incluso pidiéndole horas extra al profesor. Y ya, pues en conclusión, ese fue mi proyecto de aula. Espero que les haya gustado el video. Y ya, gracias. Qué bueno.